Bueno, vamos con ejercicios de todo todos estos tipos de circuitos trifásicos. Entonces, veamos el primero. Bueno, me preguntan que cuál es la secuencia. ¿Cuál es la secuencia de fase de un circuito trifásico balanceado para tener un voltaje de bobina A neutro de 120 volts con un ángulo de 30 y un voltaje sea neutro de 120 volts, pero con un ángulo de menos 90? Entonces, vea qué sencillo. Esto es secuencias de fase. Importantísimo entender lo de las secuencias de fase. Entonces, vamos a ver, vea. Si nos damos cuenta, este es el voltaje de A neutro y este es el voltaje de C neutro. La distancia que hay de aquí a aquí en grados es 120. Este es 30. A 30, ahora la calculadora. A 30 le quito 120 y eso me da menos 90. Eso quiere decir que el voltaje CN es el mismo voltaje AN, pero con un ángulo de menos 120 grados. Eso es lo que diferencia de voltaje AN de voltaje CN. Ok, entonces la fase C está atrás de la fase A por 120 grados. Así que la secuencia sería A, C, B. Recordando que en cuanto a fasores, ¿verdad? Tenemos por aquí, tenemos por aquí, con ángulo de 30 al voltaje AN, ok, 120 grados en sentido negativo, ok, de aquí para acá, sería menos 90, aquí estaría la otra, este sería el voltaje CN, ok, esto gira para acá, ok, entonces CN sería el fasor que viene después, y si quiero encontrar el otro, a menos 90 le sumo 120 y me da menos 210, que estaría aquí. Ese sería BN, si quisiéramos encontrarlo, ¿ve? Menos 210, menos 90, 30. ¿Ve? Es un ejercicio sencillo. Estamos en lo que son secuencias de fase. Vamos con el que sigue. El que sigue pregunta, determine la secuencia de fase de un circuito trifásico balanceado donde el voltaje BN es 440 volts con 130 y el CN es 440 con 10 grados. Ok, aquí me voy a dar cuenta de algo. Claro, hay una distancia una distancia angular entre BN y CN. Uno es 130 grados y el otro es 10 grados. Entonces, el voltaje CN sería los 440 volts. A este no le puse. Bueno, no era necesario. 440 volts. ¿Y qué ángulo hay entre ellos? A 130 le quito 120 y me da 10. Ok. Con una diferencia de 120 grados. Este está atrás de este. ¿Ven? Por lo tanto, aquí habría una secuencia de, ok, pero solo un momento. ¿Dónde está A? Busquemos A. Ok, AN tendría que estar, vamos a ver, dibujémoslo aquí. ¿Dónde está BN? BN está en 130. Ok, entonces BN está aquí. 130, aquí está. Esto es BN. CN es 10 grados. 10 grados estaría aquí. Ok, 10 grados, 120 grados. Esto es CN. Ok, AN tiene que estar a este 130, ¿verdad? 130, mira, puse 120.
A este 130, yo vengo y le sumo 120. Eso me da 250. Entonces, como esto gira, ¿verdad? Para encontrar a N, sería al voltaje CN, a este, ¿verdad? Le resto 120 grados. Y como yo ya tenía que CN era esto, entonces el voltaje AN es voltaje CN, ¿ok? Con un ángulo de menos 120 más 10. Y eso me daría que sería el voltaje CN con un ángulo de menos 110 grados. Eso es lo que distancia de este punto a este, menos 110 grados. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la secuencia de fase? Ok, la secuencia de fase sería, primero pasa A, después pasa B y después pasa C. A, B, C. Esto gira para acá. Muy bien. Perfecto. Vamos con el que sigue. Un sistema trifásico con secuencia ABC hace que el voltaje de línea L sea 440 volts y alimenta a una carga Y, una carga conectada Y, con una ZL de 40 ohms con 30 grados. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Una carga Y. Aquí está la carga Y. Tenemos una por ahí. Otra por aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces dice que encuentre las corrientes de línea. Muy bien. Bueno, paso número 1. Si tengo el voltaje de línea, que es 440 volts, puedo encontrar el voltaje pico, que sería el voltaje línea. Ok, este es el voltaje de, no voltaje pico, voltaje fase. Yo le digo pico. Voltaje fase, ok, voltaje de fase, entre raíz de 3. Es una maña ya. Voltaje de fase. Ok, entonces sería, voltaje de fase sería 440 entre raíz de 3. Entonces el voltaje de fase sería 254 volts. Ok, la secuencia es ABC. Entonces, vamos a ver. El voltaje AN sería al voltaje de fase con un ángulo de 0. Ok, entonces el voltaje a neutro sería 254 con un ángulo de 0. El voltaje BN sería el voltaje de fase, pero con un ángulo de exacto 120 grados. Y negativo, porque la segunda letra es B, y recuerde que en los fasores giran en sentido antihorario. Entonces el voltaje BN sería 254 con un ángulo de menos 120 grados. Y el voltaje C neutro sería voltaje fase con un ángulo de menos 240 grados. Entonces el voltaje CN sería 254 con un ángulo de menos 240. Y esto en volts y esto en volts.
¿Ve? Ahí estarían los voltajes, ¿ok? De cada bobina a neutro. Entonces, para las corrientes de línea, entonces tendríamos corriente A es igual a el voltaje AN dividido entre la impedancia de línea, que sería 254 con un ángulo de 0 dividido entre 40 con un ángulo de 30. Entonces, agarramos la calculadora, 254 entre 40, eso me da 6,35, 6,35 con un ángulo de menos 30 amperes. La corriente B sería voltaje BN entre la impedancia de línea, ¿okay? Que sería 254 con un ángulo de menos 120 entre 40 con un ángulo de 30. Eso sería 6,35 con un ángulo de menos 150. Y la corriente C, que sería el voltaje CN dividido entre la impedancia de línea, que sería 254 con un ángulo de menos 240 dividido entre 40 con un ángulo de 30, que sería 6,35 con un ángulo de menos 270, ¿verdad? Amperes. Muy bien. Voy a subir esto un poquito. Así, está perfecto. Muy bien. Esas serían las corrientes de línea que me estaban pidiendo en el ejercicio. Perfecto. Vamos con el que sigue. Dice aquí, para una carga conectada en estrella, ¿ok? Las expresiones temporales para las líneas neutras, ¿ok? Son, y me dan las expresiones, ¿verdad? Ok. Entonces, escriba las expresiones temporales para los voltajes de línea AB, BC y CA. Okay. Muy bien. Empecemos con, bueno, entender, ¿verdad? Entender que estas son expresiones de voltaje temporales. ¿Ok? Esta es la forma de la onda, cosenoidal. Ok, ahora, si yo quiero convertir esto en fasores, sería de la siguiente manera. El voltaje A neutro sería 120 volts con un ángulo de 32. Voltaje B a neutro sería 120 volts con un ángulo de menos 88. Y el C de neutro sería 120 volts con un ángulo de 152 grados. ¿Okay? Ahora, ¿qué sabemos y qué hemos visto en los videos anteriores? Hemos visto que el voltaje AB es igual al voltaje A neutro menos el voltaje B neutro. Entonces, eso significa que aquí hay que hacer una resta. Sería a 120 volts con un ángulo de 32, le quito 120 volts con un ángulo de menos 88. Y aquí es donde viene lo bonito, porque no podemos hacerlo si no dibujamos. Okay. 32 grados debe andar por acá.
Este es el AN. ¿Ok? Este es 32. El de menos 88, ese debe andar como por aquí. Ese sería BN. Y eso sería menos 88. Si nos fijamos, y lo voy a hacer con colores, este vector café tiene dos componentes. Una en los reales, esta viene en los reales, esto sería VANX, y una en los complejos, que sería VANY. Okay. Luego, este VBN, que viene para acá, tendría una componente en Y, VBNY, y esta pequeñita, pero existe, VBNX. Entonces, ahí viene que tengo que hacer. Si yo voy a sumar o restar fasores, tengo que hacerlo por medio de los ejes, eje X y eje Y. Y aquí no va a ser la excepción. ¿Ok? Entonces, en X sería a VANX, que apunta para la derecha, le sumo VBNX. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacaba las componentes? Esta es cateto adyacente, sale con coseno. 120 coseno de 32, 120 porque es el voltaje, más 120 coseno de menos 88. Ok, y entonces, vamos a ver, esto nos daría 120 coseno de 32 más 120 coseno de menos 88. Eso daría 105,95. ¿Ok? 105,95. Ah, pero yo tengo un error. Aquí estamos haciendo un error. El error es que no me fijé que esto es un menos. Entonces aquí no debería ser una suma, debería ser una resta. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Entonces cambiamos a resta. Venimos para acá y ponemos aquí un menos. 97,57. Eso es lo que da en X. ¿Eh? Que dice que lo vimos a tiempo, el asunto del signo. Ahora, vamos con Y. Con Y. Ojo con Y, ojo con Y. Esta va para arriba, ¿la ven? Punta para arriba. Ok. Esa sería 120 seno de 32. ¿Y ve que esta va para abajo? Ok, va para abajo. No hay ningún problema porque estoy usando los ángulos normales. Los ángulos normales son ángulos que nacen en el eje X. Ojo. Este menos rojo, que yo encerré aquí con rojo, lo voy a poner aquí. Y aunque este apunte para abajo, lo pongo sin el menos. ¿Por qué? Porque estoy usando el ángulo normal de menos 88. Muy importante. Bueno, entonces ahora sí, vea, este es 120 seno de 32 menos 120 seno de menos 88. Y eso nos da 183,51. Eso sería en Y. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos que, vamos a darle vuelta a esto. Vamos a darle vuelta a esto. Sería voltaje AB sería 97,58 en reales y 183,51 en los complejos, volts. Esto serían cartesianas.
Si lo queremos convertir a polares, entonces tenemos que dibujar un momento, dibujamos. Aquí tendríamos 97,58. Aquí tendríamos a 183,51. Y aquí tendríamos el vector, o el fasor, perdón, AV. Entonces, para encontrar la magnitud de AV, perdón, de AB, sería la raíz ¿de quién? Pitágoras. 100, bueno, 97,58 al cuadrado y 183,51 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería la raíz de 97,58 al cuadrado y de 183,51 al cuadrado. 207,84. Ok, la magnitud sería 207,84 volts. ¿Y cómo averiguo este ángulo? Trigonometría. Tangente del ángulo es opuesto entre adyacente. Entonces el ángulo sería la tangente inversa de 183,51 entre 97,58. La tangente inversa de 183,51 entre 97,58. 62. Ok, entonces ahora sí, en polares, AB, el voltaje AB sería 207,84 volts con un ángulo de 62 grados. Ya están polares. ¿Sí? Muy bien. Pero esto no termina aquí. Ahora, ¿con qué vamos? Vamos con el voltaje. Vamos con el voltaje CA. Bueno, perdón, BC. Vamos, BC. Voltaje BC es voltaje BN menos voltaje CN. O sea, 120 volts con un ángulo de menos 88 menos 120 volts con un ángulo de 152. ¿Qué hacemos? Vamos con el dibujo. Localizar estos dos señores. Vamos a ver, menos 88 estaba aquí. Eso sería voltaje BN. Y el otro, 152, está aquí. Ese sería el voltaje CN con 152. Y aquí, menos 88. ¿Qué tenemos que hacer? Exacto. Es a este fasor que está aquí, le sacamos la componente en Y, C, voltaje CNY, y le sacamos la componente en X, CNX. Y para este señor que está aquí, le sacamos la componente en Y, VB, NY, y a este señor, este pequeñito, VBNX. Ok, el resto ya lo sabemos. Entonces, vamos con X. X sería, ok, a 120 coseno de 152 le quito por resta. Ok, le vuelvo a encerrar en rojo y se lo pongo en rojo. 120 coseno de menos 88. Y no hay que pensar en signos porque estamos trabajando con los normales. A 120 coseno de 152 le quito 120 coseno de menos 88. Eso nos da menos 110,14. Ok. Ajá.
Y al otro, vamos a ver, 88, 52, sí, estamos bien. Y en Y sería 120 seno de 152 menos, y ese menos 120 seno de menos 88. 120 seno de 152, le quito el seno del de menos 88. Y eso nos da 176,26. Perfecto. Me acabo de dar cuenta que algo estoy haciendo al revés, ¿verdad? Puse este menos este. Ok, no pasa nada. Qué fácil, las matemáticas son bonitas. Puedo poner el menos ahí, a este le pongo más, porque el menos está delante de este, ¿verdad? ¿Eh? Y aquí pongo más, y aquí pongo menos. ¿Sabe qué va a variar esto? De que nos va a dar al revés, con signos opuestos. Este va a negativo y este va a positivo. Ahora sí. Lo puse al revés, qué tonto, ¿verdad? Era 120 coseno de menos 88 menos 120 coseno de menos, bueno, 152. Pero lo puse al revés, ¿ve? Puse primero este y después este. No hay problema, dale vuelta, póngale el signo. El signo menos rojo está delante del 120 ángulo 152, ¿ve? Entonces por eso lo puse aquí y por eso lo puse aquí. Y como adelante de este hay un más, pues pongo un más. Y me va a dar igual. ¿Sí? Solo que con signo contrario a lo que había estado estipulando anteriormente porque los había restado al revés. Ok, pero bueno, el resultado no cambia, es ese. Ok, ahí está, esta forma correcta. Porque ahora el paso que sigue es dibujar eso. Entonces, porque tenemos que convertirlo a polares. Entonces, ok, el voltaje BC me está dando entonces 110,14 en los reales y 176,26 en los imaginarios. Volts, ¿verdad? Ok, esto es importante porque aquí vamos a dibujarlo. Y vamos a dibujarlo. Tenemos los 110,14 y para abajo los 176,26. Ok. Y aquí tenemos el VBC. Ok. Ahora, quiere decir que si le aplicamos Pitágoras, encontramos las magnitudes, que sería la raíz de 110,14 al cuadrado y 176,26 al cuadrado. ¿Ok? Entonces sería la raíz de 110,14 al cuadrado y de 176,26 al cuadrado. 207,84. ¿Okay? Mira, qué interesante. Adivine qué nos dio. Igual el voltaje al anterior. 207,84 volts. Pero aquí el ángulo es el que va a mandar, ¿verdad? Tangente del ángulo es opuesto entre adyacente, o sea que el ángulo es la tangente inversa de 176,26 entre 110,14. Entonces, vamos a ver, shift tangente de 176,26 entre 110,14. Y eso nos da 58 grados. ¿Ok? Pero tenga cuidado porque entonces el voltaje BC es 207,84 volts con un ángulo de menos 58. ¿Por qué?
porque nos quedó hacia abajo. ¿Ok? Cuidado con eso. Y me queda el último. Voltaje CA es el voltaje CN menos el voltaje AN. O sea, sería a 120 con un ángulo de 152, le quito 120 con un ángulo de 32. Okay. Vamos. Que el tiempo apremia. 152. Este sería el voltaje CN. El AN estaría por aquí. Ok. De aquí, entonces, este CN va a tener dos componentes, ¿verdad? Uno en X y otro en Y. Mientras que este señor de aquí va a tener dos componentes, uno en X y uno en Y. Ok, entonces en X sería 120 coseno de 152 menos 120 coseno de 32. 120 coseno de 152 menos 120 coseno de 32. Eso me daría menos 207,71. Y en Y sería 120 seno de 152 menos 120 seno de 32. Si aquí nos vamos y cambiamos este por un seno y este aquí por un seno, nos daría menos 7,25. Entonces, el voltaje CA dice que es menos 207,71 menos 7,25 en J. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujarlo. Este CA estaría para acá. 207,71 y para acá 7,25. O sea, tendríamos el ángulo, o mejor dicho, el fasor CA acá. Y este sería el ángulo que hay que averiguar. No vamos a encontrar nada nuevo. Sabemos de que si le hacemos Pitágoras a esta cosa, nos va a dar 207,8. Ok, hágalo y verá. Eso le va a dar. Ok, que sería con la raíz de 207,71 al cuadrado y 725 al cuadrado. Da esto. Pero el ángulo aquí, tangente, es opuesto entre adyacente, este ángulo va a dar pequeño. Eso sería la tangente inversa de 725 entre 207,71. Ok. Shift tangente de 725 entre 207,71. Y ese sí nos va a dar un 2 grados. Ok, ojo, 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 2 grados. 2 grados es este. Ahora sí, ¿cómo pongo el fasor en polares? 207,8 volts con un ángulo de, ok, yo lo hubiera contado así. Desde cero, recordemos que cero está aquí. ¿Cuántos grados hay de aquí a aquí? Pues a 180 le quito 2, 178. Ok, pero ojo, ¿cómo lo va a poner? No va a poner 178, no, menos 178 grados. ¿Eh? Porque tengo que contar en sentido horario. Y listo. Este sería el voltaje CA. Ok. Que si queremos, ¿por qué no? Dibujémoslos. Ok. El voltaje CA estaría aquí.
Aquí estaría el voltaje CA. El voltaje BC, que era menos 58, estaría aquí. Ese sería el voltaje BC, perdón, menos 58. Este es menos 178. Y el CA, no, perdón, el AB daba 62. Estaba para acá. ¿Ok? Y si lo repasamos, ¿verdad? Le decían que había que encontrar los voltajes de línea, ¿verdad? Y la secuencia de este amiguito sería ABC, viendo las primeras letras de los voltajes de línea. Y listo, con eso terminamos este ejercicio.